Oye, muchas gracias por la invitación. Yo los quiero llevar ahora, después de la interesante charla de Mauricio, la pregunta es si esto mejora o no la seguridad del paciente. Para allá vamos. Y vamos a seguir tratando de reflexionar un poco en eso. Habitualmente tenemos los conceptos de que solo por tener una profesión dedicada a la salud y nuestra especialidad siendo la anestesiología, solo por eso somos seguros o más seguros. Y la verdad es que la seguridad del paciente no se enseña como un ramo en la universidad y debería serlo. ¿Qué es la seguridad del paciente? Si me preguntan, no tuviera que definirla, la seguridad del paciente es el intento consciente de que yo cada vez que atiendo a un paciente lo puedo dañar por algo que no estaba contemplado. Esto es distinto de las complicaciones, sino que son daños que no estaban contemplados durante su atención y que pueden generar repercusiones no solo físicas, sino que también psicológicas y también económicas y, por qué no decirlo, judiciales. Por lo tanto, la seguridad es el intento consciente de no dañar a un paciente mientras lo estoy atendiendo. Resumen. También está el concepto de que habitualmente manejamos números como que todos los días ocurren eventos e incidentes en nuestros hospitales. El más frecuente es el error de administración de fármacos. Eso ocurre todos los días en nuestras instituciones. Una cosa es que lo sepamos, otra cosa es que ocurra. Y de números, habitualmente tenemos este concepto de que ocurre el 10% de incidentes o eventos en nuestros pacientes que atendemos, que van entre el 10 y el 13 o el 15. Y también tenemos el concepto de que más de la mitad de esos incidentes son prevenibles. Esos son los números que manejamos. La verdad es que eso es solo la punta del iceberg. Ocurre mucho más que eso. Habitualmente solo hablamos de seguridad cuando estamos frente a incidentes graves o la muerte. Eso es lo que hablamos habitualmente como incidentes o eventos centinela. Pero para que ocurra una muerte tienen que haber ocurrido mucho más incidentes relacionados que no los supimos ver. Esos son los números que habitualmente manejamos. Ese soy yo, tal como Mauricio, mi interés no solo en la anestesia, mi interés no solo en la docencia, mi interés también en la seguridad y soy un muy fan de ocupar la simulación clínica para enseñar seguridad del paciente. En el mundo, teniendo estos números, 10, 15% de eventos adversos, ocurren 280 o 300 millones de cirugías al año. Saquemos cuentas de cuántos pacientes se dañan al año por incidentes o por falta de seguridad. Pero sí debemos decir de que la mortalidad de la anestesia ha tenido una disminución francamente espectacular en los últimos años. Y eso es gracias a nosotros. Eso es gracias a que nuestra especialidad trabaja con la seguridad y que nosotros habitualmente todos los días somos evaluadores de riesgos. Trabajamos con riesgos todo el día. Evaluamos pros y contras todo el día y con la mayor información posible finalmente tomamos decisiones de qué hacer y no hacer en pro del resultado y el mejor resultado para nuestros pacientes. ¿Por qué la mortalidad ha disminuido relacionada con la anestesia? Desde los años 80 de 1 en 2.500 hasta los años 2000, que ya estamos en 1 en 200.000. Y eso básicamente porque tenemos una mejor comprensión de la fisiopatología, porque tenemos muchos avances en farmacología y tenemos fármacos mucho más seguros y mucho más predecibles, porque tenemos muchos avances tecnológicos, y ahí me viene muy bien la charla de Mauricio. Hemos avanzado mucho en tecnología y somos muy amigos de la tecnología y conversamos mucho con la tecnología. Muchos avances en monitorización. Mientras más parámetros tengamos, mientras más información tengamos,
nuestras decisiones van a ser mucho más acertadas. Existen estándares de fabricación. Ya no es lo mismo una máquina, un monitor, ya los estándares son más o menos nivelados, por lo tanto uno tiene cierta seguridad de que lo que estoy usando tiene un estándar que me permite tomar las decisiones y lo que estoy viendo es algo real y no un sesgo o no un fallo de mi monitor. Ni qué decir de la profesionalización de la especialidad. Ya eso es un hecho, hay residencias, 3 o 4 años, depende de dónde estén, pero se profesionalizó la especialidad. Ya va quedando cada vez menos y es el reto que tenemos, gente dedicada a. Somos profesionales, somos especialistas y estudiamos para ello. Tenemos una cultura de seguridad, nosotros somos el estandarte de la seguridad del paciente habitualmente en nuestras instituciones y además somos capaces de aprender de nuestros errores. Todo eso ha hecho que la mortalidad por anestesia haya tenido esta gran y espectacular disminución en los últimos años. La anestesia, el objetivo es la seguridad y no nos olvidemos de ello. Nosotros todos los días trabajamos con seguridad y tratamos de atender lo mejor posible a nuestros pacientes, por lo tanto, de la definición que les comenté al principio, ahora les puedo decir de qué es lo que hacemos todos los días. Todos los días estamos preocupados por no dañar a nuestros pacientes y por ofrecerle la mejor atención a nuestros pacientes dependiendo de las características, dependiendo del procedimiento, dependiendo de los riesgos. Y ahí formulamos un plan anestésico que lo conversamos con el equipo quirúrgico para tratar de llegar al mejor fin. Y además nos adelantamos y prevenimos eventuales complicaciones o riesgos y estamos preparados para ello por si no anda como queremos que ande en el camino. Ni que decir la medicina preoperatoria y todo lo que hemos salido de quirófano, por lo tanto eso nos exige ser mucho más seguros y tener mucho mejores estándares porque ahora estamos realizando anestesia en lugares que no estábamos habituados y que no están diseñados para nosotros, ir a dar sedación a endoscopía o ir a dar sedación o anestesia a un PET o a un resonador, ya no son lugares que para nosotros son habituales y que por lo tanto nosotros tenemos que adaptarnos al lugar y no el lugar a nosotros. El control hemodinámico, el manejo de la vía aérea, somos responsables también de los resultados de infección del sitio operatorio, clasificación de riesgo de enfermedad tromboembólica. O sea, nosotros, llamados a especialidad de apoyo, la verdad es que estamos muy preocupados de lo que pase con nuestros pacientes. Solo resúmenes de cómo han ido los avances de la anestesia en los últimos años y ahí algunos ejemplos o les destaco algunos ejemplos de cosas o de hitos en relación al desarrollo de la anestesia en los últimos años y cómo hemos ido mejorando nuestra relación con la industria, con la tecnología y cómo hemos ido conversando cada vez más con máquinas, monitores y fórmulas en el día a día. Este es un quirófano, uno de los tantos que me toca a mí a veces. Yo además soy anestesista cardiovascular. Todos esos puntos son puntos de atención, que también son puntos de distracción, y todos esos puntos pueden significar que si yo no estoy atento, puedo provocar algún daño al paciente que no estaba contemplado en su atención. Son muchos puntos, es mucha la atención, no siempre estamos atentos, somos seres humanos, nos podemos levantar enfermos, podemos no tener ganas, podemos tener problemas. Por lo tanto, la responsabilidad es mucha y nos estresamos. Y ahí podemos hablar una tarde entera de burnout. Pero tenemos que estar atentos y tenemos que además trabajar en equipo porque podemos confiar en el resto del equipo para que nos ayuden, para tener 2 o 4 o 6 ojos más. Estos son solo datos que ustedes ya saben.
hablamos de seguridad o el gran hito de hablar de seguridad del paciente es el informe del Instituto de Medicina del año 99 de Errar Humano, donde para el año del informe, sacando cuentas con esa metodología de investigación, el error médico o del equipo médico, no el error del médico, para ese año podría haber significado la octava causa de muerte en Estados Unidos. Después, con nuevas metodologías de investigación y otros estudios del año 2013 o 2014, se llegó a la conclusión de que el error puede haber sido la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Por lo tanto, no es algo menor, es algo importante, es algo que tenemos que seguir conversando. Ese es un quirófano habitual de los que yo trabajo. Pasamos de ser un sistema social donde interactuábamos entre personas a pasar a ser un sistema sociotécnico, donde interactuamos con personas y equipamiento, y donde ese equipamiento adquiere importancia porque ese equipamiento nos entrega datos para tomar decisiones. La participación es esencial de la parte humana, pero también la parte tecnológica. La anestesia es un sistema sociotécnico, ya no es un sistema social. Nosotros ya pasamos solo de conversar con humanos, incluso a conversar con nuestros equipos. ¿Quién no ha estado un día conversando ahí con el diprifusor y diciendo voy a programar esto, esto, otro, y qué le pasó a la fórmula, que se me apagó, se me prendió? Tal cual. Y el quirófano, además, es el dominio dentro de las instituciones hospitalarias el más complejo por esta interacción entre humanos, maquinaria, equipamiento. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para mejorar la seguridad? Estos son ejemplos de herramientas de gestión para la seguridad del paciente. Son cosas que ustedes y yo hacemos todos los días, pero que no tenemos muchas veces la conciencia de que lo hacemos. Todos tenemos protocolos, todos usamos profilaxis antibiótica, todos usamos profilaxis de enfermedad tromboembólica, todos usamos termómetro en cirugías para prevenir la hipotermia y con eso disminuir la infección. Bueno, todo eso tiene evidencia y todo eso tiene evidencia práctica y disminuye, ¿cierto?, las complicaciones y mejora la seguridad y mejora los resultados. Ejemplos de alguno de estos 4 herramientas, ya sean prácticas clínicas seguras, gestión del riesgo, el factor humano, la simulación aquí es donde entra de lleno, porque el factor humano es la comunicación en los incidentes adversos o en los eventos, llega a ser responsable del 70% o más de los incidentes, los problemas de comunicación. Y cuando hablamos de factor humano, la simulación es finalmente lo que usamos para entrenar y mejorar el factor humano. Ejemplos: protocolos, ayudas cognitivas, listado de verificación. Son cosas que usamos todos los días, pero quiero que se fijen en las organizaciones de alta fiabilidad. Lo demás es súper cotidiano para nosotros, el usar protocolos, el usar profilaxis, pero no sé si es tan cotidiano para nosotros el que la institución en la cual nos desempeñamos esté preocupada de la seguridad. Me refiero a inducciones al puesto de trabajo de 1 mes, 2 meses. ¿Alguien en alguna institución de las que trabajan tienen inducción al puesto de trabajo que duren más de 3 semanas? Me refiero a que yo, anestesiólogo nuevo, llego a trabajar a una institución y la institución me dice, a ver, usted no va a tocar un paciente hasta que conozca la misión, la visión, sepa el sistema operativo, sepa cómo funcionan las bombas, sepan dónde están las salidas de emergencia, sepas cómo se activan las claves. Por lo tanto, usted va a estar 3 semanas acompañado, mentorizado, con alguien que te va a enseñar, y una vez que usted recorra este camino y tenga estos tics, ahí recién lo dejo solo.
Eso no ocurre. Y eso es porque las instituciones no valoran la inversión en la seguridad. El que yo tenga una inducción de 3 semanas, simplemente la institución dice son 3 semanas de paga. Lo que yo veo por el otro lado son millones en ahorros si yo me equivoco. Si yo llego a trabajar a una guardia a las 20 horas de un día viernes y yo cometo un error a las 3 a.m. por no saber cómo se programa una bomba o cómo es la dilución de tal droga en esta institución y hago una sobredosificación con resultado de muerte, eso es infinitamente más caro que mi inducción de 3 semanas. No solo por la parte económica, sino que también por los efectos psicológicos en mí como segunda víctima y en mi familia. Entonces, tenemos que empezar a conversar con las instituciones porque las instituciones se tienen que hacer cargo. Los eventos adversos no ocurren en el living de nuestra casa, ocurren en un sistema institucional. Nosotros no nos levantamos hoy en la mañana diciendo, le voy a poner cefazolina a un alérgico a ver qué pasa. Eso no lo hacemos, pero ocurre. Y de factores latentes, también todos conocen la teoría del error de Rishon del queso suizo. Bueno, todas estas barreras que tratamos de implementar, que muchas veces las tratamos de hacer en forma individual, de esfuerzos individuales, no de apoyo institucional, esto es lo que ocurre. Nadie avisó que era alérgico, mi paciente no avisó, nadie le puso un brazalete, siguió pasando, siguió siguiendo el camino hacia el quirófano, hasta que alguien le puso la cefazolina a un alérgico. Y cuando ocurre el choque anafiláctico, ahí recién nos vamos hacia atrás a preguntarnos qué pasó. Y ahí ya estamos tarde. La idea es tratar de cambiar de esta cultura tradicional donde queremos saber quién fue. ¿Cierto? La primera pregunta es, ¿quién fue? Donde hay repercusiones económicas, laborales, sanciones. El doctor lento, el cirujano lento, que lo cambian de institución, va a seguir siendo lento. Lo que tenemos que hacer es hacernos cargo y no preguntarnos quién, sino preguntarnos por qué. ¿Por qué ocurren las cosas y cómo podemos solucionarlas en un sistema, no con responsabilidades individuales? ¿Por qué estudiar incidentes y por qué hablo tanto de incidentes? Por esto. Cuando hablamos de una muerte o de un daño grave, y ahí recién nos ponemos a preocuparnos de la seguridad del paciente, por lo menos ocurrieron 1000 incidentes sin daño, que nadie reportó, que nadie dijo nada, que nadie tomó la importancia, hasta que ocurrió esto, la muerte. Y ahí ya estamos tarde. En mi país se monitorizan los incidentes centinelas, que son los de daño grave o muerte. Es un avance, pero estamos tarde, porque ya estamos hablando con el daño. Y hablar con daño involucra mucho más carga psicológica y emocional que si estuviéramos hablando del casi evento o del near miss. O sea, cuando yo digo casi le puse la cefazolina a alguien alérgico y me di cuenta por X razón, esa carga emocional es mucho menor y nos permite conversar mucho más fácil de medidas que cuando hay daños graves y muerte involucrada. Trabajo en un centro de simulación universitario donde hacemos simulación, donde hacemos manejo de crisis para residentes de anestesiología, pero con mucho componente en la seguridad, donde también ocupamos ayudas cognitivas, donde le enseñamos a usar ayudas cognitivas y donde le enseñamos a los residentes a decirles somos seres humanos, somos falibles, nos podemos equivocar, la memoria es frágil, por lo tanto tenemos derecho a decir no sé y tengo derecho a consultar ayudas cuando las necesito. Esto es alguno de los avances hay en Chile. En Chile hay un sistema de acreditación de instituciones de salud, donde el ministerio, en realidad, el Ministerio de Salud lo que hace es
verificar ciertas características y parámetros de la institución y ver si cumplimos para finalmente acreditarnos y darnos el permiso para atender pacientes. Esto va más allá de solo algo arquitectónico o cumplir con los tipos de enchufes. Esto va más allá, hay ciertas características que tienen que ver con el área y, por ejemplo, en anestesia, por ejemplo, una de las características que se evalúa es evaluación preanestésica. La evaluación preanestésica evoluciona dependiendo del tipo de acreditación, porque nosotros tenemos una acreditación, la segunda acreditación o la tercera acreditación que es por años. Entonces, en la primera acreditación nos exigen una compliance, un cumplimiento del 65%. O sea que por lo menos el 65% de los pacientes tengan una evaluación preanestésica escrita, ya sea en su ficha de papel o en las instituciones que tienen ficha electrónica, tengan demostrable una evaluación preanestésica hecha con características de evaluación preanestésica. Por lo tanto, tiene que existir un documento institucional con autorización institucional, con firma del director, con firma del jefe de servicio, que esta es la evaluación preanestésica que hacemos en la institución. Y en la primera acreditación nos exigen el 65%. Pero ya en la tercera, vamos al 100%. En la tercera acreditación, el cumplimiento es 100%, porque ya tuvimos 2 acreditaciones antes para mejorar. Nosotros ya vamos en la tercera. Estamos así. Pero tenemos que cumplir. Entonces eso, a pesar de que es un avance, a pesar de que puede sonar un poco impuesto, es un avance. Nos hace hacer cosas, nos hace movernos, nos hace salir del letargo, nos hace ponernos de acuerdo. ¿Cómo es la evaluación preanestésica? ¿Qué puntos vamos a incluir? ¿Cuáles son los obligatorios? ¿Cuáles no? Nosotros tenemos un sistema de ficha electrónica que es autorrellenable, por lo tanto es muy fácil rellenar la evaluación preanestésica, tanto así que no nos deja avanzar en la ficha electrónica si la evaluación preanestésica no está hecha. Por lo tanto, eso nos obliga a llenarla. Y existían trampas antes. Para todo hay trampa. Echa la regla, echa la trampa. No, tú ponías 2 vocales, A, o A, B, y ya estaba escrita, y pasabas al siguiente reglón. No, ahora como todo es autorrellenable, ya no es texto libre, tienen que cumplir, y hay puntos obligatorios, si no, no podemos pasar al siguiente. ¿Qué otras cosas hacemos en la acreditación que interviene anestesia? Acreditación del profesional, se revisan las credenciales, los títulos, los registros, y eso tiene que estar demostrado y demostrable. El consentimiento informado, tanto de la parte quirúrgica como de la parte anestésica, y aquí es con apoyo institucional y de la dirección. En mi institución, ningún paciente entra a quirófano si no tiene el consentimiento firmado, a menos que sea riesgo vital. Por lo tanto, en mi institución van a ver a los cirujanos corriendo por los pisos que no tienen el consentimiento y no me lo van a llevar a quirófano. Eso ya es institucional. Claro, tuvo que pasar un tiempo en que los cirujanos dijeran, no, me los bajan igual. Y nosotros, la respuesta era, bueno, vaya a hablar con el director porque la orden del director es que no baja ningún paciente si no tiene consentimiento. Y ahí, no, tranquilo, voy a firmarlo. Tuvo que pasar por eso. ¿Sí? Esto es tan simple como que todos tenemos educación vial, todos tenemos nuestro permiso de circulación, todos tenemos nuestro permiso de conducir, pero a las 3 de la mañana solo pasar el límite de velocidad es muy fácil, a menos que haya alguien controlando. Por lo tanto, también tiene que existir control de las cosas que hacemos. Docencia de pre y posgrado también está regulada. Administración de medicamentos, manejo del dolor, infección del sitio quirúrgico, transfusión, riesgo de exposición. Nosotros tenemos obligación de tener un curso de protección radiológica. Y ese curso de protección radiológica va al ministerio y sin ese curso de protección radiológica yo no puedo entrar a ningún quirófano. No me dejan. No puedo trabajar en ninguna institución si no tengo el curso de protección radiológica. Es obligatorio en el país. Por lo tanto, tú decís, otro curso más. Sí, otro curso más. Pero bueno, y fíjate que uno aprende.
¿Ah? Porque eso de decir, no, si me pongo a 2 metros me doy vuelta. No. Ahí uno aprende que en realidad no es así. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo les deseo a ustedes y qué es lo que hacemos todos los días? Tenemos un paciente que ojalá esté lo más involucrado posible. Hoy tenemos que involucrar a nuestros pacientes. Debemos disminuir y evitar el paternalismo. Los pacientes tienen derecho a saber y a decidir. Tenemos que ver con el ayuno, los conceptos de ayuno van cambiando, nosotros además estamos incorporados a ERAS, por lo tanto ha cambiado un poco el concepto. La evaluación preanestésica, el consentimiento de la cirugía, el consentimiento de la anestesia, que los equipos estén revisados, que los fármacos estén disponibles y etiquetados, que la máquina de anestesia esté revisada, que los materiales estén disponibles, estériles y que estén virados los comprobantes de esterilización. Hacemos el listado de verificación quirúrgica, estamos a cargo muchas veces de la pausa de seguridad, que es la segunda parte del listado de verificación, encargados de la profilaxia antibiótica. ¿Cuándo ponerla? Que no vaya a pasar más de una hora, que tiene que ser tal o cual, que la infección aumentó, por lo tanto cambiamos el antibiótico. Estamos todos los días involucrados en esa toma de decisiones. Profilaxis de enfermedad tromboembólica. En mi institución nosotros somos los que hacemos la clasificación de riesgo y en base a esa clasificación de riesgo dejamos las indicaciones. Aquí no es que el cirujano me diga, no, si esto es corto, no le vayas a dejar enoxaparina. No, le corresponde. Usamos tablas, clasificamos. Si él la quiere suspender, o él dice que, o el cirujano o cirujana dice que no es necesario, allá tú, está indicada. Le corresponde por clasificación. Y eso se audita. Cada 3 meses nosotros auditamos tanto la evaluación preanestésica como el riesgo de enfermedad tromboembólica y vemos si la clasificación de riesgo se condice con las indicaciones en el posoperatorio. Y ahí hasta a mí me ha llegado tirón de oreja. Pausa de seguridad, prevención de lesiones por presión, monitorización y control de signos vitales, control de la temperatura. ¿Cuántos tomamos la temperatura de verdad? ¿Cuánto realmente nos hemos acostumbrado realmente a valorar la temperatura? Control de la profundidad anestésica. Esta revolución de usar fármacos cuyo efecto es en el cerebro y no poder ver lo que le estaba pasando al cerebro era un antes y un después. Ver el efecto que tienen nuestros fármacos en el cerebro claramente mejora la seguridad. Porque yo puedo, a pesar de que estoy dando TIVA, TCI, puedo individualizar esa anestesia y disminuir la probabilidad de delirio. O sea, tener un paciente con su presión, el cerebro apagado, solo guiarme por la hemodinamia y en el postoperatorio con delirio, con contención, ¿aumenta qué? Aumenta el TEP, aumenta ¿cierto? No lo puedo levantar, más neumonía, más días de hospitalización, se nos complica todo. Ya pasamos de ser anestesistas que damos la anestesia y después nos olvidamos de nuestros pacientes. Estamos involucrados en todo el perioperatorio. Exámenes intraoperatorios, tenemos que tomar exámenes, decidir a través de exámenes, medir diuresis, control del sangrado, ver que las biopsias estén correctas y ayudar también de que la trazabilidad de la biopsia sea la correcta, registros de la ficha electrónica, indicaciones postoperatorias del dolor, náuseas, hidratación, entrega del paciente a la unidad del destino. ¿Cuán importante es cómo entregamos nuestros pacientes? ¿Qué tipo de información es la que entregamos? ¿Cuántos de nuestros pacientes mal entregados finalmente reciben mal tratamiento o malas decisiones porque no nos comunicamos con nuestros colegas, los cuales les entregamos a nuestros pacientes? En caso de complicaciones, ¿qué vamos a hacer? Planes. Comunicación permanente con el equipo de salud. En un centro acreditado, con un cirujano acreditado, hábil, no necesitamos a alguien, una lumbrera. Mira, con que sea promedio, pero sea seguro, bien. Con un equipo de salud entrenado, con un paciente que esté involucrado, con equipos que tengan mantención y que tengan certificación.
con materiales que estén certificados y con un equipo detrás y con un apoyo institucional, lo podemos lograr. Muchas gracias.